¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ya, vamos a comenzar en relación, bueno, ahora el tema es diarrea aguda, diarrea crónica, diarrea aguda infecciosa, de etiología. Como definición vamos a ver que es un aumento de 3 veces las deposiciones en un día, con un peso mayor a 200 gramos, disminución de la consistencia. La clasificación de acuerdo a su evolución va a ser aguda, prolongada y crónica o persistente, aguda, prolongada o persistente. Vamos a ver eso en las otras diapositivas también cuando hablamos de diarrea crónica. En la parte de epidemiología, más o menos 1 billón de casos al año, 2 billones de muertes anuales, especialmente en ancianos, niños, inmunodeprimidos. Fisiopatología, la diarrea infecciosa, la característica que tiene es transmisión de vía fecal oral, donde la gente va a superar algunos protectores como el perisaltismo, la flora saprófita, las inmunoglobulinas, el ácido gástrico, que son factores protectores. En el mecanismo de acción vamos a ver de que el agente infeccioso va a haber algunas alteraciones en la activación del sistema de la adenilciclasa, va a haber una destrucción de las vellosidades, va a invadir la mucosa intestinal, va a estimular a través de la reacción inflamatoria una mayor colonización, liberación que va a aumentar las secreciones, la motilidad, etc. En la diarrea infecciosa vamos a ver 2 tipos, una toxigénica, otra invasiva. La toxigénica, una enterotoxina, que es la causante, que es el mecanismo patogénico principal, y la invasiva, el microorganismo que va a invadir la superficie de la mucosa como un episodio primario. Su mecanismo de acción, vamos a ver que va a haber una destrucción a nivel de la mucosa y por ende va a haber un aumento del ingreso y la colonización, inclusive una migración hacia otros órganos, hígado, hueso, vaso, etcétera, a la sangre misma, que va a poder condicionar producir una infección mucho más severa. Las toxinas que van a presentar esta infección como una diarrea aguda infecciosa va a ser citotoxinas y citotónicas, ¿no? Las citotónicas producen una hipersecreción por la activación de la adenilciclasa, y las citotóxicas causan lesión de la célula de la mucosa, induciendo una secreción de líquidos. Y por ende va a haber un aumento de las diarreas, ¿no? Va a haber una alteración a nivel de la mucosa, a nivel de los enterocitos, intestino delgado. La Shigella igual va a haber alteraciones a nivel de la mucosa, que va a condicionar un aumento de la toxicidad, de la inflamación y de la infección a nivel de la mucosa. La etiología de una diarrea aguda. En muchos casos no es muy necesario definir la etiología, porque muchas de las enfermedades de diarrea aguda se autolimitan. El mecanismo de defensa del organismo actúa y eso puede hacer de que haya pues un proceso breve. También va a haber una respuesta mayor al tratamiento, ya sea con líquidos, algunos alimentos que van a ayudar sin necesidad de utilizar antibióticos. Pero sí hay algunas alteraciones que van a condicionar y de acuerdo a eso también vamos a definir. Y hay algunas etiologías que no solamente son bacterianas,
En una diarrea aguda, acá vemos problemas virales, bacterianos, parasitarios y las causas más frecuentes de diarreas agudas. Entonces es muy importante ver este cuadrito, ya que lo más común que podamos tener, tanto en virus, bacterias y parásitos, pues es muy frecuente. Recordemos de que un gran porcentaje de diarreas agudas pues es viral, se autolimitan solas y no es necesario dar un antibiótico. Aproximadamente pueden llegar hasta un 80%, especialmente en la población pediátrica. Las bacterianas pueden llegar hasta aproximadamente un 15%, y las parasitarias muchas veces llega máximo a un 5%, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, sí hay que ver y examinar mejor al paciente en problemas, en pacientes pediátricos. Es importante no solamente ver la reacción inflamatoria, sino también la característica de las deposiciones que podamos tener. Como hemos dicho, hasta un 70%, bacteriana 20%, 15 a 20%, parasitarias menos del 15%, inclusive en la parte pediátrica, como decíamos, puede llegar hasta un 5%. Tenemos que tener diagnósticos diferenciales, ya sean por toxinas, metales pesados, problemas de medicamentos, otras enfermedades que no necesariamente son infecciosas, ni parasitarias, ni medicamentos, que pueden condicionar producir diarreas. El diagnóstico es muy importante en la historia clínica, los antecedentes, las comorbilidades, los viajes a algunos lugares endémicos. La selva es muy frecuente que un paciente que va a la selva o al monte, como dicen, puede venir con problemas de diarrea del viajero, diarreas agudas, ¿no? ¿Qué sintomatología es muy importante preguntar? Si tienen náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, tenesmo, urgencia al momento de hacer la defecación. Y en el diagnóstico vamos a ver el examen físico, que va a haber una valoración inclusive de la severidad. Vamos a tener signos de deshidratación, exploración a nivel abdominal, tacto rectal si fuera el caso, evaluación del sensorio cuando hay un aumento de la deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, algún tipo de rash cutáneo también es importante. Los virus, la salmonela puede condicionar a producir rash cutáneo. Es importante definir cuándo investigar los signos y síntomas de alarma que pueda tener un paciente, especialmente en pacientes ancianos, inmunocomprometidos, pacientes con VIH, cáncer, etc. Entonces es muy importante definir eso. Algunos estudios complementarios, un estudio coprológico funcional, determinación de leucocitos fecales, que es la reacción inflamatoria en heces, sensibilidad y especificidad que puede llegar hasta un 84%. Un examen parasitológico sería de preferencia un coprocultivo, Salmonella, Shigella, Campylobacter, que son microorganismos muy comunes en diarreas agudas. Algunos estudios complementarios, lactoferrina, que es un marcador leucocitario, Campylobacter, Salmonella, Shigella también, ELISA para toxinas, AB, Clostridium, determinación de antígenos, tinciones especiales, etc., cuando hay mucha duda, pero más que los exámenes auxiliares, la clínica es muy importante y la semiología de las deposiciones. Podemos hacer estudios endoscópicos también, sin inmunodeprimidos, descartando algunos otros procesos, cuadros severos que presenten deposiciones con moco y sangre. Cuando no hay una identificación muy certera de algún patógeno que puede estar condicionando una diarrea aguda. Cuando hay una evolución más allá de 2 semanas, vamos a ver en pacientes crónicos, tenesmo, prostalgia, diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, una colitis pseudomembranosa, etcétera, que también vamos a tener cuadros de la posibilidad de hacer estudios endoscópicos.
De acuerdo a su mecanismo, podemos tener diarreas con toxinas, de acuerdo a su localización, puede ser a nivel intestino delgado, proximal, formación y presentación clínica. Vamos a ver que un paciente que viene con una diarrea posiblemente por toxinas va a tener una diarrea secretora. Muchos de ellos tienen un moco fecal negativo y todos estos microorganismos que pueden condicionar diarreas con procesos toxigénicos, ¿no? Una diarrea de aspecto inflamatorio con invasión, citotoxinas a nivel de colon, intestino delgado distal, síndrome disentérico en su gran mayoría, moco fecal positivo y ejemplos de patologías, etiologías, Shigella, Salmonella, E. coli, etc. Amebas. Es muy importante ver cuando veamos un paciente con diarrea aguda, sospechar de una diarrea no infecciosa o una diarrea infecciosa, ¿no? Vamos a ver cuál es el flujograma que tenemos que hacer y tenemos que ver la parte de la clínica y de acuerdo a eso vamos a dar una medicación, ya sea antibiótica, antidiarreicos, en algunas situaciones especiales, diarrea del viajero, pacientes con VIH, y si no tienen cuadro de un proceso infeccioso, tratamiento sintomático, y si persiste, revelación de algunas pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces es importante, sí. ¿Cuáles son las bases del tratamiento? Prevenir la deshidratación, mantener la producción de líquidos durante el curso de la diarrea, mantener la alimentación, erradicar el agente causal y evitar algún proceso de iatrogenia. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que un proceso infeccioso no podemos dar mucho antidiarreico, ¿no? Entonces, como la iosina, que puede condicionar a mayor proliferación bacteriana a nivel intestinal y puede marcar el cuadro. Lo más importante es corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, la dieta en un paciente. Hay que tratar de iniciar la dieta lo más antes posible, algunos medicamentos como mecanismos para los vómitos, para las náuseas, el dimehidrinato, que puede ayudar a mejorar la tolerancia oral. Recordemos de que el mejor mecanismo de corrección hidroelectrolítica es por vía oral y es acompañado de la dieta. Los fármacos hay que definir frente a qué paciente estamos para dar antidiarreicos, antibacterianos o probióticos. La corrección hidroelectrolítica dependiendo de la deshidratación, si hay una deshidratación leve, moderada, grave, con sales de rehidratación oral o la Stato-Ringer, dependiendo frente a qué paciente estamos. Y estas son las concentraciones de la OMS. Hay algunas concentraciones que podemos dar a un paciente. Hay algunas limonadas alcalinas que también van a ayudar en el manejo. ¿Y cómo podemos hacer una solución de esas? Mediante agua hervida o en botella, 7 limones, una cucharita, etc. Entonces podemos preparar nosotros mismos cuando estamos en periferia algunas soluciones o la famosa también panetela, ¿no? Entonces que va a ayudar a mejorar la hidratación en un paciente. En la parte de la dieta no ha sido muy establecido el régimen dietético, pero sí hay que disminuir lo que son ingestas de leche, fruta y ensaladas, ¿no? Entonces, en la parte de fruta, especialmente si es manzana, pero la manzana sin cáscara hay que darle. Con cáscara tiene mucha fibra. Dieta va a facilitar la renovación del enterocito. Tenemos que darle mínimo una dieta trófica que decimos para ayudar a mejorar el enterocito. Dieta BRAD con todos estos alimentos, intolerancia a la lactosa, mejor no dar leche, yogur, etc. Los antidiarreicos, hidróxido de aluminio,
sujetos no van a disminuir la pérdida de líquidos, sí van a controlar un poquito la defecación y van a estar asociados a otros medicamentos, ¿no? Los antisecretores, sí, dependiendo frente a qué paciente estamos, subsalicilato de bismuto, que es muy frecuente utilizar, especialmente como antisecretor y en algunos casos antibacteriano. Ayuda bastante en prevenir el tratamiento, para un tratamiento mucho más asertivo en diarrea del viajero. Si el paciente tiene náuseas o dolor abdominal, también va a ayudar. El resecadodrilo, que también ayuda a disminuir la consistencia de las deposiciones. Los antiperistálticos hay que ver dependiendo frente a qué paciente estamos. Entonces va a ayudar a absorber mejor el agua, los electrolitos, disminuye la motilidad, la secreción, pero hay que ver frente a qué paciente estamos. Si hay cuadros muy infecciosos, mejor no dar un antiperistáltico. Los antibióticos, siempre y cuando estemos sospechando de una diarrea infecciosa, casos muy graves como diarrea del viajero, podemos dar quinolonas en pacientes que estemos sospechando Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, etc. Y hay que tener mucho cuidado con E. coli, especialmente con síndromes hemolítico-urémicos por E. coli. Con los tratamientos de acuerdo al cuadro o el agente que vamos a tener, podemos utilizar fluoquinolonas, amoxicilcoaguláneo, cotrimoxazol, etc. Salmonella, E. coli, Shigella, Yersinia, eritromicina, Yeyuni también, cólera, Clostridium difficile, Giardia, metronidazol, secniazol, quiniazol también podemos utilizar en Giardia. Los probióticos ayudan a disminuir la gravedad y duración de la diarrea infecciosa, sí nos puede ayudar. Previene la diarrea asociada a uso de antibióticos también. Los más utilizados, lactobacillus, Echaromyces, Streptococcus y Enterococcus. Mejoran la tolerancia a la lactosa, mejoran la respuesta inmunológica del paciente. Los probióticos están siendo una buena herramienta en procesos infecciosos, especialmente problemas gastrointestinales. Diarrea de etiología viral, hay que ver que casi un 80% de los problemas virales es por rotavirus. Entonces hay otros virus que también condicionan diarreas, pero son menos frecuentes, especialmente en niños de edades entre 6 a 24 meses. Pueden condicionar mayor hospitalización en estos pacientes y puede haber una incidencia mayor en infecciones asintomáticas. Puede llegar inclusive a un 90% entre 3 y 5 años. Y mayormente es en el invierno los brotes que puede haber por rotavirus. Puede haber unas lesiones parcheadas, invasión, destrucción de los enterocitos maduros, destrucción del borde en cepillo a nivel de la intestinal. Va a tener toxinas y isquemias de las vellosidades y pueden complicar a los pacientes. Y cuando hay una mala maduración a nivel de la mucosa, como es en los pacientes pediátricos, pueden complicar, por eso las hospitalizaciones son frecuentes. Y lo que produce son destrucción celular, diarrea osmótica, la lactosa no absorbida, secreción de agua, fermentación, heces líquidas y ácidas y diarrea, una diarrea secretora, ¿no? Manifestaciones clínicas, fiebre, vómitos, que puede llegar hasta 48 horas de evolución, acompañado de síntomas catarrales, heces acuosas, abundantes, explosivas. El problema más grande es la deshidratación, va a haber una acidosis metabólica y en algunos casos convulsiones febriles, ¿no? Invaginación, hepatitis. El diagnóstico etiológico es la detección del virus en las heces, que normalmente no se hace.
Los cero anticuerpos sería ideal a nivel del coprológico. En la fisiopatología va a haber una alteración en el equilibrio ácido-base, trastornos hidroelectrolíticos, pH en heces alterados. El tratamiento, rehidratación oral, que es la causa o el tratamiento mucho más importante. La realimentación tiene que ser precoz. Un tratamiento específico, especialmente las inmunoglobulinas específicas anti-rotavirus, que normalmente no se da, y eso por vía oral no tenemos acá de forma rutinaria. Y algunos fármacos antidiarreicos, como los probióticos, los antisecretores, etc. La vacuna anti-rotavirus es importante, los objetivos y prioritarios de la OMS por su impacto sobre la mortalidad en la infección por rotavirus. Se disponen de dos tipos de vacunas, que son 2 dosis. Hay que tomar en cuenta esto en pacientes pediátricos. Una diarrea de etiología bacteriana, mayormente por Campylobacter, Salmonella, Shigella. Entonces, E. coli, Clostridium, Aeromonas, etc. Diarrea por el cólera, familia Vibrio-Naceae. Las características es un bacilo gram negativo, no esporulado, fermentador, aerobio, facultativo, móvil. En la fisiopatología va a producir una alteración a nivel de la mucosa gastrointestinal, produciendo toxinas del cólera. El diagnóstico va a tener un periodo de incubación entre 5 a 72 horas, diarrea acuosa severa. Muchos pacientes son portadores asintomáticos. El cultivo solo en etapas tempranas de la enfermedad. El tratamiento, reposición de líquidos y electrolitos o las diarreas acuosas muy abundantes, doxiciclina y tetraciclina y cotrimoxazol en los niños es el tratamiento de elección. Furazolidona en mujeres embarazadas se puede utilizar. Hay algunas vacunas que se han estado dando anteriormente, vacunas para bacterias, de bacterias muertas enteras, vacunas de bacterias vivas atenuadas, etcétera, que en la actualidad no se está dando. La tipo 1 puede llegar hasta una protección del 50% a los 3 años, el del tipo 2 de bacterias atenuadas. No se ha comprobado de forma efectiva de que haya algún tipo de protección muy adecuado, a pesar de que induzcan anticuerpos. Salmonella, que es otra bacteria muy importante, que es una enterobacteria, bacilo gram negativo, no esporulado, fermentador también, móvil, anaerobio. ¿Qué es lo que va a producir? La fiebre tifoidea. Salmonelas patógenas, salmonelas no tíficas, salmonelas tíficas, que va a condicionar producir pues, la fiebre tifoidea. Las fuentes y el reservorio de la salmonela, animales domésticos, aves, cerdos. Entonces es importante lavar los huevos para hacer algún tipo de alimento, porque en la corteza es donde tenemos la salmonela, y si no lavamos estamos comiendo y es lo que condiciona a producir la salmonelosis. Y un estado crónico a nivel de los humanos, ¿no? Los síndromes clínicos de salmonelosis, gastroenteritis, bacteriemias, fiebre tifoidea, infecciones focales, estado como portador hasta un 2%. Va a haber una clínica de gastroenteritis, periodo de incubación de pocas horas hasta 2 días. De forma brusca va a comenzar con fiebre, dolor abdominal, diarrea acuosa o mucosanguinolenta, náuseas con o sin vómitos. Cede espontáneamente en algunos casos en pocos días.
Las complicaciones: colecistitis aguda, síndromes similares al cólera, perforaciones, glicemia baja, osteomielitis, endocarditis, colitis crónica, estado de portador crónico. El diagnóstico: un coprocultivo, hemocultivo. Se puede hacer exámenes en heces para tratar de definir salmonela. Y es uno de los problemas importantes de manipuladores de alimentos como portadores crónicos. La fiebre tifoidea, enfermedad de infección de origen intestinal, con manifestaciones como fiebre, obnubilación, esplenomegalia, leucopenia, complicaciones hemorrágicas a nivel digestivo y perforaciones, que es un género de la salmonela, Salmonella typhi, que va a migrar hacia otros órganos y va a condicionar complicaciones. Incubación de 3 a 21 días. Vamos a ver que va a haber un estadio aproximadamente en la primera semana de incubación, de invasión activa, fiebre tifoidea de la segunda a la tercera semana, convalescencia de la cuarta a la quinta semana, con toda la sintomatología, inicialmente con diarrea, inclusive en los procesos posteriores para haber estreñimiento, la fiebre mantenida, hemorragias, perforaciones, puede haber inclusive recaídas, y los diagnósticos idealmente cultivos, hemocultivos, mielocultivos, que puede llegar hasta un 80-90% de efectividad. Y en los periodos iniciales y finales, pues los coprocultivos o los cultivos pueden ser negativos o esporádicamente positivos, ¿no? El tratamiento es una dieta absoluta al inicio en relación a los vómitos, líquidos y electrolitos, dependiendo de la tolerancia, dependiendo del grado de deshidratación. No utilizar antidiarreicos ni antibióticos en algunos casos. Especialmente si se ha demostrado que prolongan el estado del portador en pacientes crónicos. Hay que hacer y definir los diagnósticos de forma asertiva. Hay que dar tratamiento si en lactantes, ancianos, inmunocomprometidos, pacientes con trasplantes, pacientes que estén haciendo SIDA, VIH, en estadio SIDA, prótesis valvulares, problemas óseos, anemias hemolíticas. Hay que dar una prevención de septicemia con ampicilina, cepresona o quinolonas o fluoroquinolonas por vía oral. El tratamiento de fiebre tifoidea a la cabeza, las fluoroquinolonas, ciprofloxacino cada 12, ceftriaxona en niños embarazadas y acitromicina 1 gramo vía oral durante 5 días, que también puede ser una opción. Como profilaxis, hay algunas vacunas. Y en la parte de la efectividad y la actividad al primer año puede llegar hasta un 73 a 55%, ¿no? De acuerdo a las vacunas que estamos viendo ahí en la pantalla. Y las vacunas normalmente en lugares donde pues, salmonelosis de forma crónica, ¿no? O mejor dicho, endémica. Shigella, que es otro microorganismo. Características: bacilo gram negativo, no esporulado, anaerobio, va a producir gastroenteritis, disentería, colitis hemorrágica, síndrome hemolítico urémico, la Shigella. Igual va a producir una alteración a nivel de la mucosa y una penetración, infestación de microorganismos.
Y el mecanismo posiblemente Shigella tóxica, ingesta del microorganismo, a nivel celular, una invasión, elaboración de toxinas, ingreso al intracelular, donde hay una elaboración de toxinas, va a haber una endocitosis a nivel de los receptores, a nivel de la mucosa intestinal, y va a haber una inhibición de la síntesis de las proteínas, especialmente las 60S ribosomales, injuria celular y la enfermedad, ¿no? ¿Qué características clínicas? Fiebre, dolor abdominal, diarrea, usualmente no requieren fluidos endovenosos, se puede dar por vía oral, y los antibióticos acortan la historia natural de la enfermedad de la Shigella. Una bacteriemia es muy raro, con convulsión febril podría dar coagulación intravascular diseminar, reacción de los hemoides, síndrome urémico hemolíticos, artritis seronegativas, colitis polisentérica, el Campylobacter jejuni, familia del Campylobacter, bacilo gram negativo, no esporulado, móvil, va a producir gastroenteritis, septicemias, meningitis, embarazadas, abortos espontáneos, proctitis. Puede haber cuadro clínico de 5 a 10 episodios de diarrea aguda, enteritis como sin colitis, fiebre, mialgia, malestar general, dolor abdominal, diarrea acuosa, disentérica. Diagnóstico mediante el moco fecal, oncoprocultivo. Complicaciones, diarreas crónicas, sepsis, abdomen agudo. Tratamiento, eritromicina, tetracyclina o cloranfenicol. Yersinia, enterocolítica, que es un bacilo gram negativo, va a producir la peste bubónica, anaerobio, puede condicionar a producir diarreas acuosas, agudas. En la parte fisiopatológica es casi similar a todos los procesos. Va a haber una alteración a nivel de la mucosa, donde va a haber una invasión a nivel celular y una colonización de la bacteria, ¿no? Va a producir enteritis como sin colitis, fiebre, vómitos, diarrea, que es casi similar a las demás. Puede simular un Crohn, ¿ya? El diagnóstico, aislamiento de la bacteria en las heces. Tratamiento de streptomicina, infecciones entéricas son generalmente autolimitadas. Escherichia coli. Es un bacilo gram negativo, anaerobio, va a producir septicemia, infecciones del tracto urinario también concomitantes a un proceso diarreico, o gastroenteritis, meningitis neonatal, gastroenteritis, E. coli, igual a haber una infestación a nivel de la mucosa gastrointestinal, puede ser enteroinvasiva o enterohemorrágica. La enteroinvasiva mayormente es contagiada por alimentos contaminados. Las bacterias se adhieren, invaden y destruyen las células epiteliales de la mucosa gastrointestinal. Van a causar diarreas con sangre de forma disentérica y acuosas. Y las enterohemorrágicas van a ser contagiadas por alimentos igual contaminados, pero las dosis de infectación son menos de 100 bacterias, causan desde diarreas leves hasta colitis hemorrágicas, puede producir toxinas, producen síndrome urémico hemolítico con daño renal. Las enterohemorrágicas, el patógeno responsable de casos es muy esporádico y puede producir colitis hemorrágica, ¿no? Transmisión fecal oral de persona a persona. La fisiopatología, hay una invasión a nivel de la mucosa gastrointestinal, del enterocito.
El síndrome clínico, infección asintomática en muchos de los pacientes, colitis hemorrágica, diarrea no sanguinolenta, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica, trombocitopénica. Acá vemos cambios patológicos en la infección a nivel intestinal, alteraciones, etc. Se adelantó. Y la enterotoxigénica, como hablábamos, normalmente el contagio es por alimentos o aguas contaminadas. Va a haber factores de colonización, va a haber una alteración en la estimulación salina a nivel intestinal, va a producir diarrea acuosa. Epidemiología de 10 a 40% en episodios de diarrea. Fisiopatología, hay enterotoxinas a nivel de los enterocitos, debe haber una alteración a nivel de la mucosa, diarrea acuosa, dolor abdominal, artralgias, vómitos, mialgias. Enteropatógena, contagio por alimentos también. La bacteria se adhiere al epitelio del intestino, destruye las microvellosidades. Las enteroagresivas, formación de biopelículas sobre las células epiteliales. Poseen varias enterotoxinas. En la patogenia, bueno, puede ser endémico en pacientes infantes menores de 2 años en países que en vías de desarrollo, donde hay bastante contaminación, adherencia a nivel del epitelio intestinal, diarreas acuosas, dolor abdominal, que son casi similares a toda la clínica y a todos los demás, de los procesos a nivel gastrointestinal, alteraciones a nivel de la mucosa. Colitis pseudomembranosa, que es uno de las patologías también frecuentes, especialmente por uso de antibióticos. Va a haber una colonización del Clostridium difficile, va a producir una toxina, va a haber una proliferación de los receptores, va a haber un proceso a nivel inflamatorio, a nivel de una enterocolitis aguda, secretora, secreción a nivel intestinal. Mayormente es una diarrea intrahospitalaria relacionada a la administración de antibióticos, especialmente la clindamicina, cefalosporinas, quinolonas y ampicilina, amoxicilina. Puede ser diarreas leves o hasta colitis fulminante. Puede inclusive simular cuadros clínicos de enfermedad inflamatoria intestinal, o ser exacerbados en los cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya hay una exacerbación por Clostridium difficile. Hay procesos que vamos a tener de acuerdo a las toxinas que van a condicionar este microorganismo. Va a producir pseudoúlceras a nivel del colon, que en la parte endoscópica podemos encontrar lesiones con fibrina en la mucosa, lesiones parcheadas. En la histología también colitis membranosa, inflamación, reacciones inflamatorias. A ver, vamos a adelantar un poco. De tratamiento, suspender la terapia antibiótica inicial y darle metronidazol, que es el medicamento de elección, o vancomicina por 10 días, ¿no? Estrongiloides duodenales, giardia que también producen diarreas agudas, especialmente en niños, en viajeros, homosexuales residentes de casas de cuidado, estados de inmunodeficiencia, pacientes con VIH, SIDA,
Cuadros clínicos, muchos de los pacientes que presentan diarrea son asintomáticos o presentan diarrea aguda que se autolimitan por momentos, diarreas crónicas intermitentes, síndrome de mala absorción. Se ven encontrarse trofosoditos de diarrea, diarrea duodenal. Y el tratamiento que vamos a hablar es un protozoario, ¿no? El tratamiento de la diarrea, metronidazol, ceftriaxona, tinidazol, igual que la entamueva o la ameba, ¿no? Los que también vamos a presentar. Balantidium coli, que son patologías que no son muy frecuentes, ¿ya? Entonces, entre Balantidium, la ameba o entamueva y la diarrea, el metronidazol es el tratamiento de elección, así como el ceftriaxona, el tinidazol. Ya, chicos, en la parte de diarreas agudas, bueno, es inmenso las patologías, pero vamos a definir muchas etiologías. Entonces, en la parte de diarrea crónica, primero en la parte de diarrea aguda, nos enfocamos a un cuadro mucho más, de estudio mucho más cercano, ¿no? Entonces, el paciente nos indica de que ha comido algo hace unas horas o hace unos días y el diagnóstico pues es mucho más fácil. Pero en relación a una diarrea crónica, nuevamente vamos a ver, en relación a diarrea, ya hemos hablado que es un aumento de volúmenes, tiene un aumento de volumen, de fluidez y frecuencia, más de 200 gramos por día, más de 3 deposiciones por día, una diarrea. La clasificación, aguda persistente crónica, puede ser alta baja, funcional orgánica, osmótica, secretoria, exudativa y motora. En los conceptos generales, bueno, aguda que hemos hablado, menos de 14 días, más de 14 y más de 4 semanas o 30 días la crónica, que eso es importante. De acuerdo a la última guía también consideran eso. Hemos hablado de la parte de diarrea aguda, infecciosa, no infecciosa, más frecuente. Las causas más frecuentes, bacterias, virus y parásitos, algunas drogas, algunos procesos orgánicos, diverticulitis, alergia, síndrome de intestino irritable, intoxicación por metales, etc. En la diarrea aguda hemos hablado de terapia sintomática, terapia de hidratación oral. Vamos a determinar la severidad, si no es muy severa, si se resuelve o no. Y vamos a ver historia clínica, que es muy importante. Si tiene fiebre, tener sangre, la semiología. Vamos a definir si es inflamatorio o no inflamatorio, tiene parásitos. ¿Ya? Entonces, y vamos a definir lo que es una diarrea crónica, ¿no? Diarrea crónica más allá de 30 días o 4 semanas de evolución, sin una causa aparente. ¿Ya? Causa de diarrea crónica puede ser un síndrome de mala absorción, pacientes con celiaquía, Crohn, esputropical, enfermedad de Whipple, mala absorción de sales biliares, isquemia mesentérica, linfoma intestinal, diarrea. La diarrea también nos define una diarrea crónica. Problemas en el riñón, problemas de neoplasia, colitis ulcerativa, colitis microscópica, enfermedades endocrinas, hipertiroidismo, diabetes mellitus. Antiguamente se pensaba que la diabetes no causaba ningún problema gastrointestinal, ahora sí. Hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison, tumores secretores de hormonas, Swollen de Addison, pancreatitis crónica, carcinoma pancreático, fibrosis quística, otros, diarreas fácticas, diarreas posquirúrgicas, drogas. En estas posquirúrgicas puede estar el síndrome intestino corto, alcohol, neuropatías, etc.
Entonces es importante hacer un buen examen diagnóstico, semiológico y de historia clínica y hacer menos pruebas diagnósticas, ¿no? Menos invasivas inclusive. Puede haber diarreas orgánicas o funcionales, puede haber diarreas osmóticas de mala absorción, inflamatorias, enfermedades colónicas, etcétera, en un proceso de diarrea crónica. Tipos de diarreas pueden ser osmóticas, secretoras, motoras. Vamos a ver cuáles. Inflamatorias también. Las osmóticas, la presencia de un soluto osmóticamente activo a nivel de la luz intestinal, especialmente en la porción distal del intestino delgado y en el colon, que va a provocar incremento de la pérdida de líquidos. Nos vamos a encontrar que va a haber una alteración a nivel de la osmolaridad a nivel fecal, en un cuadro de diarrea osmótica. Las características de la diarrea osmótica: diarrea acuosa relacionada con la ingesta de alimentos. Y esta diarrea se detiene cuando el paciente entra en ayuno, ¿no? Entonces, nos indica, doctor, tengo deposiciones abundantes después de comer. Y cuando no como, bueno, se me pasa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de diarreas. ¿Qué causas podría haber? Síndromes de mala absorción, ya sea algunos alimentos como la glucosa, la lactosa, fructosa, disacaridasas, ingestión de carbohidratos, etc. Inducida por magnesio, suplementos nutricionales, antiácidos, laxantes. Algunas sustancias pobremente absorbibles, fosfatos, sulfatos, citratos. En una diarrea inflamatoria también, el síndrome es más disentérico, la diarrea es más mucosanguinolenta, acompañada de pujo y tenez. Muchos de ellos vienen con fiebre. Hay una alteración a nivel de la integridad de la mucosa intestinal por la inflamación, o puede haber ulceraciones que va a provocar moco, proteínas en sangre al lumen intestinal y sangre al lumen intestinal. Va a haber un incremento del agua, un incremento de excreción de electrolitos, una no absorción de agua y electrolitos también a nivel de la mucosa inflamada. Las causas a nivel de colon: puede haber problemas inclusive neoplásicos, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, Crohn, por una inflamación muy severa a nivel de la mucosa del colon especialmente, y a nivel intestino distal en enfermedad de Crohn, colitis microscópica, infecciones crónicas del intestino. La tuberculosis en nuestro medio es muy importante, infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos, amebiasis, diarreas secretoras, diarrea causada por transporte anormal de los iones a nivel del epitelio intestinal. Va a ser una diarrea abundante, no cede con el ayuno, la diarrea secretora, la osmótica sí. Va a haber como causas trastornos congénitos, uso y abuso de laxantes. A la cabeza el bisacodilo, que es muy utilizado. Resección intestinal, un síndrome intestino corto, mala absorción de sales biliares, tumores. Hay varios síndromes que condicionan a producir este tipo de diarreas. El hipertiroidismo, enfermedades del colágeno también. Una diarrea motora: los cambios de la motilidad afectan definitivamente el proceso de absorción, por ende va a condicionar a producir diarrea. Una hipomotilidad causa éstasis intestinal que provoca inflamación, una alteración a nivel de las sales biliares y un síndrome de mala absorción. Una hipermotilidad va a causar diarrea en pacientes con síndrome intestino irritable, probablemente en hipertiroidismo también, en síndrome de intestino corto, problemas de neuropatía diabética, etc. El interrogatorio y el examen físico es muy importante en un paciente con diarrea crónica, y eso nos va a dar hasta un 70% del diagnóstico.
La característica de las heces nos ayudan a definir frente a qué paciente o frente a qué posible patología podríamos estar. Si tiene, si es acuosa, esteatorreica, inflamatoria, etc. Y como hablábamos, la clasificación puede ser una aguda, persistente o crónica de acuerdo al tiempo especialmente. Alta, baja de acuerdo a la localización de la inflamación. Puede ser funcional u orgánica o de acuerdo a la característica de las deposiciones, ¿no? Osmótica, secretoria, exudativa y motora. Y según su organicidad podemos tener, de acuerdo a la antigüedad o al tiempo, de larga data, cíclica. Si es funcional y si es orgánica puede tener una corta evolución. De acuerdo a la continuidad puede ser alternante, continua. De acuerdo a la sintomatología puede haber insatisfecha o puede presentar pujos, tenesmos. La frecuencia diurna, postprandiales, puede ser diurna, nocturna también, especialmente en la orgánica, independiente de la dieta. Puede haber dolor perievacuatorio sin relaciones con las evacuaciones, distensión, casi siempre una diarrea funcional, y una orgánica puede ser variable, puede haber pérdida de peso, que es rara, moderada en la funcional, y es muy importante un problema orgánico. La deshidratación es muy frecuente en una diarrea orgánica y puede haber exámenes laboratoriales alterados en una diarrea orgánica y no tanto en una funcional. Las características, las funcionales tienen menos volumen, las orgánicas mucho más. La mucorrea o la mucosidad es más frecuente en la funcional, en la orgánica más frecuente la sangre en las heces, ¿no? De acuerdo a su localización, puede ser alta o baja. Las altas no tienen mucho dolor o son más periumbilicales, y las bajas tienen dolor mucho más cólico, periférico, especialmente a nivel del sacro. Pujotenesmo, las bajas es más frecuente. Número de posiciones múltiples según una diarrea baja a nivel intestino delgado distal o en colon. El volumen mucho más abundante en una diarrea alta a nivel intestino delgado que una baja. Color amarillentas, marrones verdosos en la baja. La consistencia también es importante, la esteatorrea mayormente en la alta, porque hay un síndrome de mala absorción también, o digestión, mejor dicho. Sangre frecuente en la baja que en la alta, ¿no? Una mucorrea también. Vamos a pedir varios exámenes, como el hemograma, ionogramas, hepatogramas, o perfil hepático, calcio, albúmina, lípidos, etc. Vitamina B12, hierro, para ver enfermedad celíaca, inmunoglobulinas, TSH, hipertiroidismo, T3, T4, serología para VIH, BK en heces. La característica de las heces también, la cantidad, coprocultivos, coproparasitológicos, para descartar otras patologías. Y esto es muy importante que ustedes entiendan de que lo primero que tenemos que pensar es cuadros parasitarios, cuadros bacterianos, lo más común, inclusive en nuestro medio, tuberculosis, y así poco a poco descartar lo más común, y descartando todas estas patologías más comunes, pues el gastroenterólogo lo tiene que evaluar, ¿no? Hay algunos estudios para definir grasa, ¿no? O presencia de grasa en las heces, métodos cuantitativos, semicuantitativos, cualitativos. Lo más frecuente que se hace es exudar en un coprofuncional, el esteatocrito, Van de Kamer,
Es muy raro, no se hacen de forma rutinaria, pero sí nos miden Sudán en un coprofuncional para definir si hay presencia de grasa o no en las deposiciones. Una endoscopia digestiva baja, dependiendo, podemos hacer una endoscopia si es menor de 45 años, una sigmoidoscopia, o si es mayor de 45 años, una colonoscopia completa, ¿no? Con algunos riesgos, con algunas características que son importantes. Hay que ver la osmolaridad de las heces, el volumen, para definir si es osmótica o secretora, la cantidad del volumen y la cantidad de la relación a la osmolaridad. Mayor a una osmótica y menor a una secretora, ¿no? Entonces se puede medir algunos marcadores, como el péptido inhibidor vasoactivo, gastrina, glucagón, para ver algunas patologías. En orina o marcadores tumorales también se puede definir la 5-HIAA, que es un marcador tumoral carcinoide, la histamina, aumento de potasio, y definir si hay diuréticos o laxantes, o se está utilizando diuréticos o laxantes al paciente.